No Solo Delphi, episodio 92. Bienvenidos a NoSoloDelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia, y hoy he querido probar con un tema distinto al de conociendo a los amigos desarrolladores de Delphi, aunque ha tenido bastante aceptación, pero pues hoy quiero probar un tema o otra forma de hacer el episodio, a ver si a todos les gusta. Hoy va a ser un episodio, digamos, pienso que podríamos intercalar entrevistas con otros temas. Entonces, hoy hablaré sobre hotkeys. Entonces, hoy será como un episodio de tips, ¿cierto? De tips de hotkeys en Delphi. Y bueno, ese va a ser el tema de hoy. Hotkeys o shortcuts o teclas calientes, como prefieran llamarlos. Ya sabemos que tiene bastantes nombres, también incluso atajos de teclado. Entonces, aprovecho también en este momento para invitarles a los oyentes que quieren salir en el próximo episodio, en los próximos episodios, que me escriban al WhatsApp para que vamos cuadrando pues las entrevistas con tiempo y así podamos pues seguir con la otra sección también de conociendo a los amigos desarrolladores de Delphi y no dejarla de pronto abandonada. Y bueno, pues como estoy solito, pues vamos al tema del día de una vez. En esta ocasión voy a hablar de los hotkeys, como ya lo dije. Sin embargo, no voy a hablar de los experts. Claro, todos sabemos que podemos instalarle expertos o wizards al IDE y estos expertos tienen algunos accesos o unas teclas, amplía, ¿cierto? Las teclas que se pueden utilizar con Delphi y amplía las opciones. Hoy no voy a hablar de los expertos, voy a hablar de los hotkeys que ya vienen de fábrica con Delphi únicamente, que también son bastante interesantes. Y bueno, las teclas calientes o hotkeys o shortcuts se dividen en dos grupos. Están las teclas generales y están las teclas del editor de código. Entonces, en esta ocasión, pues las teclas generales son aquellas de que si yo presiono Control S, grabo la unidad actual. Si presiono Shift Control S, grabo todo el proyecto, ¿cierto? Entonces, hoy no voy a hablar de esas teclas generales, sino que me voy a enfocar más en las de editor de texto. Y pues obviamente en este espacio no alcanzo a hablar de todas las que hay, pero sí voy a hablar de las que de pronto me parecen como que muy interesantes y que nos pueden ahorrar código, algunas ya muy conocidas y otras que de pronto son más bien nuevas, que sería bueno que cada uno comenzara a utilizarlo. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros creamos una declaración, si hacemos una declaración de un método en la cabecera, por ejemplo en nuestra sección pública, entonces podemos utilizar Shift Control C. Algunas personas a Shift le dicen mayúscula, tal vez yo lo utilizo como está en la ayuda de Delphi, como lo dicen en inglés, entonces bueno, cambiemos lo de Shift por mayúscula para los que están acostumbrados, pero pues yo le digo, estoy acostumbrado a decirle Shift Control mayúscula, Shift Control C, y creamos con eso las declaraciones en privado, pueden ser propiedades, pueden ser funciones, procedimientos, y no tiene que ser por cada uno. Puedo declarar todos los procedimientos, las funciones, las propiedades, y al declarar las propiedades, por ejemplo, no necesito ni siquiera declarar las variables privadas, por ejemplo, de las propiedades, sino que solamente con colocarle F por delante, o sea, antepuesto, y el nombre en la propiedad, ¿cierto? Le coloco la propiedad, el nombre de la propiedad, read si es de lectura, write si es de escritura, y el nombre de la variable que va a quedar, que sería F, el nombre de la propiedad. Entonces ya Delphi con eso entiende, luego de hacer Shift Control C, que debe declarar esas variables y que además debe declarar el cuerpo de los métodos que tenemos ahí listos por crearle o por armarle un cuerpo. Entonces él nos hace todo ese esquema automáticamente. Pero bueno, si queremos navegar entre el cuerpo y el encabezado, con Shift Control arriba podemos hacerlo. Entonces si estamos parados en el cuerpo, podemos darle Shift Control arriba. Igual si estamos parados en el encabezado y queremos ir al cuerpo, le damos Shift Control arriba. Entonces eso hace que nuestro cursor navegue entre el encabezado y el cuerpo. ¿Listo? Esta creo que es unas teclas bastante conocidas dentro de Delphi, pero que de pronto algunas personas no lo conocen, y esto nos ayuda muchísimo en la productividad de código dentro del editor de texto. Bueno, otras teclas interesantes que veo que casi no utilizan, en algunos casos pues que he visto que los utilizan, es por ejemplo Shift Control Alt. Shift Control Alt
Chief-Alt, ¿qué hace? Por ejemplo, si yo tengo un texto, por ejemplo, escribo show message y tengo bastantes textos de ahí por abajo, show message, voy a poner un ejemplo así absurdo, pero es así. Entonces yo tengo varios textos show message y yo quisiera seleccionar solamente la M y la E de message de todos los textos que tengo hacia abajo show message. Entonces yo puedo dar Shift Control Alt o Shift Alt, perdón, y si hago Shift Alt y las teclas hacia donde me quiero mover, el editor de texto me va a seleccionar solamente ese bloque donde estoy parado. Entonces si yo me muevo Shift Control hacia la izquierda, entonces me va a seleccionar las líneas, las letras de la izquierda solamente, y por ejemplo yo puedo seleccionar la M y la E de todas esas líneas que dicen show message, show message, show message, imagínense eso, y puedo seleccionar Shift Alt, pararme antes de la M, Shift Alt y corro hacia un lado y me va a seleccionar la M y la E, y con Shift Alt sostenido hacia abajo, entonces voy a poder seleccionar toda la M y la E de todos esos show messages que tengo hacia abajo. Entonces, de esa manera puedo seleccionarlos todos, y una vez seleccionado pues ya hago con eso lo que quiera, por ejemplo eliminarlo o hacerle un espacio. Eso sirve mucho por ejemplo en los queries. Bueno, en muchas ocasiones nos puede servir este tipo de selección. Si queremos volver al modo normal, podemos hacer con el clic sostenido, seleccionar cualquier cosa y ya deja de hacer esa selección propia de Delphi. ¿Listo? Bueno, otra cosa que podemos hacer, otra tecla caliente que particularmente me sirve mucho es control barra o control slash. Control slash nos hace el comentario de la línea. Entonces comentamos la línea donde estamos parados, o podemos seleccionar varias líneas y comentarlas. Entonces puedo seleccionar varias líneas del código de texto y hacer control barra y me va a comentar todas esas líneas de texto. Esa es otra forma, ¿no? Si las quiero decomentar también puedo comentarlas con control slash o control barra y volver a seleccionarlas y control barra. Entonces eso me va a quitar esas barras del comentario. Entonces esa sería otra tecla caliente, control barra, que se puede utilizar bastante. Como lo comentaba en el episodio anterior, lo voy a comentar aquí otra vez por si se lo perdieron. Si yo estoy en el cuerpo del método y coloco un parámetro nuevo, por ejemplo, quiero que en el encabezado vuelva a quedar, o sea, quede igual que la lista de parámetros queden iguales que las que declaré en el cuerpo. Entonces puedo hacer Shift Control Alt P. Esto lo que va a hacer es algo que se llama Sync Prototypes. Entonces ese Sync Prototypes lo que hace es colocar el prototipo de lo que tengo en el cuerpo en la cabecera. Igual al revés, si yo estoy parado en la cabecera y coloco un nuevo parámetro, no tengo que irme hasta el cuerpo para declararlo, sino que puedo hacer Shift Control Alt P y ya aclaración del cuerpo va a quedar igual que la del encabezado. Entonces así no tengo que estar yendo hacia arriba y hacia abajo para poder declarar esto. De todas maneras, recuerden que para ir del encabezado al cuerpo, hacerlo con Shift Control arriba y ya puedo navegar entre esos dos, también es válido. ¿Okay? A ver, ¿qué más? Si quiero que me complete código, esto pues, obviamente esto es muy fácil. Si nosotros escribimos por ejemplo show message, nos sale la barra de ayuda, pues le doy control espacio y me va a salir el listado, el autocompletado, pero por ejemplo a veces no nos sale después del paréntesis cuáles son los parámetros que recibe esa función. Entonces yo me puedo hacer después del paréntesis y hacer Shift Control espacio e inmediatamente me va a salir los parámetros que requiere. Por ejemplo, el de show message me diría que es una constante, recibe una constante que se llama MSG, que es de string, pero también está sobrecargada porque puedo decirle el tipo de diálogos que puedo trabajar con show message. Esos son como los tipos de teclas calientes que se pueden utilizar. Bueno, hay muchísimas más. Vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo hacer el SceneEdit. El SceneEdit, digamos, a ver, supongamos que tengo una cantidad de texto grande, ¿cierto? Declaré una variable que se llama, por ejemplo, var i, ¿cierto? Y ahí tengo varios for con la i, tengo referencias a la i, tengo otro for más abajo con la misma i, y bueno, tengo bastantes cosas con la i. Entonces, ¿qué puedo hacer? Selecciono todo el bloque que quiero cambiar. Digamos, ¿qué puedo hacer en el caso de que yo necesite cambiar esa i y le quiera poner índice, ¿cierto? Ya no quiero que se llame i, sino que se llame índice. Entonces, selecciono todo el bloque que quiero cambiar y presiono las teclas Shift Control J. Entonces, esto me va a activar algo que se llama el SceneEdit. Ustedes van a ver que el editor de texto se vuelve un poco distinto y al presionar Shift Control J, entonces puedo ir a cualquier referencia que hay de la i y cambiarle de nombre y decirle índice. Entonces, el editor de texto se va a encargar de que en todos los lugares donde tengo referencias a la i se va a llamar índice ahora, ¿cierto? Dentro de ese bloque seleccionado. Entonces hay que seleccionarlo primero y listo. Entonces así no nos equivocamos. Muchas veces con del 7, otras versiones, lo que sucedía era que teníamos que ir a cambiar la i y empezamos a compilar a ver dónde reventaba el código y empezar a cambiar por ahí. Entonces, bueno, con el SceneEdit pues se simplifica muchísimo. Otra tecla importante
básicamente, digamos, es parecida a lo que hablando del CineEdit, pero esta es mucho más global, porque esta se refiere al refactor o a la refactorización. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, supongamos que hay no sé, un objeto en alguna parte que se llama de alguna forma, un vehículo, ¿cierto? De tipo T-Vehículo. Entonces, yo quiero cambiar ese objeto que se llame T-Vehículo y ahorita ya le quiero poner T-Coche, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo usar el CineEdit, como lo que expliqué en la tecla anterior. Sin embargo, lo que pasa es que si a vehículo hace referencia a todo el proyecto, ¿cierto? Entonces yo no puedo seleccionar todas las líneas de todo el proyecto para poder hacer el CineEdit. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces, yo puedo hacer Shift Control E, ¿sí? Yo puedo hacer Shift Control E y ahí me va a salir una ventana que dice renombrar la variable que seleccioné y dice el procedimiento donde estás seleccionándola y aparece el viejo nombre, ¿cierto? Por ejemplo, vehículo, y le puedo colocar coche, ¿cierto? Simplemente le coloco en el nuevo nombre, el nombre coche, y aparece que quiero ver las referencias antes de hacer refactorización. Listo, bueno, si yo le doy OK, me va a mostrar una lista de todos los lugares donde se va a cambiar y le doy clic a un cubito que hay ahí que dice aplicar cambios de refactorización, o le doy control R, cualquiera de las dos. Entonces el Delphi me va a cambiar esa variable, el nombre de esa variable en todo el proyecto, sea donde sea que esté llamada. Entonces me va a cambiar la variable en todo el proyecto si seguimos estos pasos. Es súper sencillo. Esto pues es parte de la refactorización y nos ayuda bastante en completar mucho código, en cambiar mucho código que antes teníamos que hacer manualmente, y ahora es súper sencillo, súper fácil con esto. ¿Ok? Bueno, otra tecla así como interesante es que yo puedo hacer, por ejemplo, extraer un método. Entonces, por ejemplo, muchas veces escribimos en un método, una porción de código que bien podría ser otro método, o sea, que necesariamente no quede dentro de ese método, sino que que pueda ser extraído en otro método. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo un método donde escribo, no sé, un for, que estoy recorriendo un objeto que tengo dentro de otro método, bueno, ¿sí? Entonces yo quiero coger ese for y volverlo un método aparte para poderlo llamar de varias partes, de varios lugares. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente, bueno, ese pedazo, esa parte de código que tengo, que ya sé que podría ser un método aparte, la selecciono completamente, ¿sí? Y podemos aplicar algo que le llamamos extract method. Eso se hace con Shift Control M. Entonces, al presionar Shift Control M, entonces nos sale una ventana que dice extract method y dice cuál es el nuevo método, el nombre del nuevo método. Entonces le podemos decir, es que el nuevo método se va a llamar, sería el ciclo. Y le damos Enter y automáticamente el sistema lo que va a realizar es que nos va a crear un método llamado ciclo, nos va a meter el código necesario de lo que seleccionamos. No vayan a seleccionar las variables, sino solamente el código, porque él se encarga de extraer las variables, meterlas en el nuevo método y llamar ese método que llamamos ciclo dentro de la porción de código donde seleccionamos. O sea, la porción de código que seleccionamos le cambia de nombre, le pone ciclo en este caso, y ese código lo lleva al método ciclo. Allá podemos hacer los cambios que necesitemos, y bueno, esto ayuda mucho porque pues no tenemos que copiar, crear un nuevo método, ir a pegar allá, declarar las variables y todo esto, no, sino que simplemente con extract método él se encarga de hacer toda esta parte. Esto es sin Expert, ¿sí? Estoy hablando pues de solamente el editor de texto que viene con Delphi, y como pueden ver es bastante poderoso, y solamente he hablado de algunas teclas calientes. No sé, bueno, espero que esta sección de tips de teclas calientes les haya gustado. Si quieren saber más teclas, o si quieren que siga haciendo secciones así por el estilo también, que las vaya combinando con las entrevistas, por favor háganmelo saber. Y bueno, nos vemos ya en el próximo episodio. Recuerden darnos corazoncito verde en Spotify, en YouTube, echarnos por iTunes, Apple Music, por iVoox y por Google Podcast, o en la misma página web de nosolodelphi.com. Y ya, pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, chao.